Muy buenas amigos, bienvenidos a Level Up. Yo soy Héctor Espresati y hoy os voy a estar hablando de cómo podemos subir de nivel en relación a las inversiones. Y en concreto os voy a hablaros de dónde podemos invertir en esta crisis del 2020. Ahí vais a ver qué estrategias de inversión estoy adoptando yo mismo personalmente y los motivos por los cuales estoy adoptando estas estrategias de inversión. Para realizaros la explicación lógica y razonable de los motivos que yo tengo, os voy a realizar una especie de viaje en el tiempo para que podáis colocaros en situación y encajar todas las piezas del puzzle basándonos en la historia que ya ha sucedido previamente en nuestra sociedad. Así que empecemos el viaje. Estamos en agosto de 1914, ¿de acuerdo? Primera Guerra Mundial y lo que sucede es que Alemania suspende la convertibilidad de su divisa, del marco alemán, por el oro. ¿Esto qué significa? Que Alemania sale de lo que se llama el Gold Standard. ¿Pero esto qué es, no? El Gold Standard. Pues muy bien, vamos a explicároslo en un momentito. El Gold Standard básicamente es, para que os hagáis una idea, es el equilibrio entre la divisa de un país, es decir, el marco alemán en este caso, y el oro. ¿Qué es lo que esto significa? Que si tú vas al banco con tu billete, por ejemplo, de 20 marcos alemanes y pides que te lo cambien por su equivalencia en peso en oro, el banco está obligado a hacértelo, porque la divisa está respaldada por el oro existente del país. ¿Qué es lo que sucede? 1914, de nuevo, Alemania está en la Primera Guerra Mundial y para financiar esta guerra, después de salirse del Gold Standard, lo que hacen es comenzar a imprimir billetes, ¿de acuerdo? Estos billetes se imprimen básicamente para poder pagar los tanques, el ejército, aviones, comida, suministros, todo lo que está relacionado con el mundo de la guerra. Entonces, lo que sucede es que en tan solo 4 años, para que podáis ver las fechas, la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que existe en el país en esa fecha, aumenta por 4 veces. ¿De acuerdo? Y ahora vais a ver los efectos que esto tiene sobre la economía del país. Durante la guerra hay mucho miedo en la sociedad. Aquí podéis ver a dos personas que están viendo la televisión. Ven que la guerra está sucediendo y cuando hay una situación de incerteza, lo que provoca en la gente es que comiencen a ahorrar, ¿de acuerdo? Dejan de gastar su dinero y guardan por si acaso, ¿no? Lo típico que estamos acostumbrados a hacer. Por si acaso vamos a guardar porque no sabemos qué puede pasar y tal vez necesitemos el dinero en un futuro. Eso es periodo de incerteza. Entonces, una vez finaliza la guerra, aquí podéis ver la misma imagen otra vez, pero con las dos personitas celebrando el fin de la guerra y la presentadora pues explicando que ha finalizado, ¿no? Han ganado, han perdido, no importa, da igual, da lo mismo. La gente se siente contenta y se reincentiva el gasto económico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la gente empieza a salir de viaje, va a restaurantes, se toma unas cañas, se compran coches, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Sucede lo que se llama la inflación. ¿Recordáis anteriormente, como veis en la diapositiva, que desde 1914 hasta 1918 la base monetaria del país se había multiplicado por 4? Bien, pues ¿esto qué efecto tiene? La inflación, para aquellos que no lo sepáis, voy a leeros la definición, es el aumento generalizado y sostenido de los precios, bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sostenido. Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. ¿De acuerdo? Como tenemos más billetes, por decirlo de alguna manera, en el país, los precios de los bienes y servicios suben. Aquí, como lo podéis ver, bien representado en esta gráfica tan original que se me ha ocurrido. Entonces, para poneros en contexto, más fácil todavía. Vamos a ver. En 1918, una onza de oro costaba aproximadamente unos 100 marcos alemanes. Pero, debido a la inflación que sucede en el país por aumentar la base monetaria por 4,
tenemos un aumento del precio de la onza de oro de 100 marcos a 1.340 marcos en 1920 y a 2.200 marcos en 1921. Para los que no estéis acostumbrados a ver el precio correlacionado con el oro, os lo voy a poner aún más fácil, correlacionado con las cervezas, ¿de acuerdo? Una cerveza en 1918 en Alemania te costaba tan solo 22 céntimos, ¿vale? Pero en 1920 esa misma cerveza pasó a costar 2 marcos y en 1921 la misma cerveza pasó a costarte 3 marcos y medio, ¿vale? Aquí lo que sucede, que es muy importante que lo tengamos en mente, es que el ritmo de la inflación, es decir, el ritmo de la subida de los precios de los bienes y servicios, sube más rápido que la subida salarial de la gente del propio país. Y esto es muy, muy peligroso y vamos a ver por qué. Un ejemplo todavía más fácil y gracioso también para que podáis entender la situación de la inflación o la hiperinflación que sufría Alemania durante la época de los 1920. Entonces, imaginaros que estamos en 1918, es vuestro cumpleaños y tenéis 100 marcos alemanes ahorrados para invitar a vuestros amigos a cañas, ¿de acuerdo? Pues en 1918, con tan solo 100 marcos alemanes, podríais haber invitado a vuestros amigos a nada más y nada menos que 455 cervezas. Vamos, que os ibais a pillar una taja todos, que ibais a acabar arrastrándoos por el suelo. Pero ¿qué sucede? En 1920 vuelve a ser tu cumpleaños una vez más y quieres volver a celebrarlo como lo celebraste en 1918. Pero ¿qué pasa? Que con los mismos 100 marcos que ahorraste, ahora solo puedes invitar a tus amigos a 50 cervezas. Pues con esto, dependiendo de cuántos amigos seáis, también la podéis seguir pillando bastante gorda, pero ya no son las mismas 455 cervezas que podíais haber comprado 2 años antes. Es decir, que con el mismo dinero podéis comprar muchas menos cervezas. ¿Y eso por qué? Pues eso es debido a la inflación. ¿Qué sucede? Que un año más tarde, con esos mismos 100 marcos, a tus amigos, en vez de poderlos invitar a 50 cervezas, ya solo los podías invitar a 29 cervezas. Entonces diréis, ostras, entonces, ¿por qué estoy intentando ahorrar cada año 100 marcos si cada año puedo invitar a mis amigos a menos cervezas? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como el gobierno quiere frenar esta inflación, no para de imprimir billetes y los precios siguen subiendo. La población, como se da cuenta de que cada año puede comprar menos bienes y servicios, deja de ahorrar, porque ¿para qué voy a ahorrar dinero si al año siguiente voy a poder comprar menos de la misma cantidad con el mismo dinero que tenía? Entonces, la impresora de billetes fue a brrr, que significa que no paraban de imprimir. Y aquí tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Americana actualmente, ilustrado, imprimiendo muchísimos billetes, que es lo que está haciendo actualmente, y lo veréis muy próximo, en las próximas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alemania? Pues nada más y nada menos que poner a 12 impresoras de dinero, por decirlo de alguna forma, a imprimir 45 trillones de marcos al día, ¿de acuerdo? Miles, millones, billones, trillones, ¿de acuerdo? Y esto es una portada del New York Times en febrero de 1923, ¿de acuerdo? La podéis buscar en internet y está ahí. Ponéis este título y ahí tenéis la portada. Entonces, aquí lo que vemos es el CPI alemán, que es el Consumer Price Index, que lo que nos refleja es el coste de los bienes y servicios de cualquier producto en la Alemania durante este periodo de tiempo. Vemos que en 1918 es bastante estable y lineal con 1914, pero una vez Alemania sale del gold estándar, es decir, que el oro respalda el marco alemán, esto se empieza a disparar y pues sucede la locura que sucedió en aquel momento. De nuevo, comparativa de precios entre 1918, que es el inicio de la hiperinflación alemana, y 1923. Pues una onza de oro pasó de costar $100 a 87 trillones. Y la cerveza con la que íbamos a invitar a nuestros amigos pasó de costar 22 céntimos a nada más y nada menos que 260 billones de marcos. Entonces, pues bueno, para que lo veáis un poquito más claro de forma gráfica, aquí vemos enero de 1919, nos cuesta un billete. Septiembre de 1919, ya pasamos a 2 billetes, o 499 marcos. 1920, 4 billetes. 1920 de nuevo, 8 billetes. Y así va subiendo exponencialmente el precio del oro en este caso
hasta que, pues bueno, en 1923, solo 4 años más tarde, nos quedamos sin pantalla para poder exponer billetes y que veáis los efectos devastadores de la hiperinflación. Entonces, para poneros en contexto y que sepáis en qué estoy invirtiendo durante esta crisis del COVID-19, quiero reflejar esta cita que dice: "History doesn't repeat itself, but it often rhymes". Esto es de Mark Twain. ¿Qué es lo que esto significa? Que la historia no se repite exactamente igual, pero sí que suele rimar de forma bastante similar, ¿de acuerdo? Y ahora veréis el porqué. Vamos a hacer otro salto en el tiempo para que podáis entender la situación. Marzo de 1965. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? La guerra de Vietnam. Y Estados Unidos se mete, porque se tiene que meter. Entonces, para financiar esta guerra, ¿qué es lo que hace Richard Nixon? Pues suspende la convertibilidad del dólar americano con oro, ¿vale? Entonces, volvemos a ver lo que pasó en Alemania. El oro deja de respaldar al dólar americano para poder imprimir más billetes y así financiar la guerra. Aquí lo podéis ver de forma un poquito más gráfica. 1971, Estados Unidos sale del Gold Standard y 4 años más tarde, al finalizar la guerra, tenían un 24% más de billetes en circulación, lo que supone un aumento de la base monetaria del 24%. Y en concreto tengo aquí apuntado que pasaron de 80.500 millones de dólares a 100.000 millones en tan solo 4 años. Entonces, otro salto en el tiempo, septiembre de 2008, viene la crisis financiera y, pues bueno, Lehman Brothers es el que desata esta crisis. El cuarto mayor banco de inversión de todos los Estados Unidos se declara en bancarrota, la crisis de los inmuebles, ¿os acordáis? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para rescatar a todas aquellas empresas que no habían gestionado correctamente sus fondos durante los años de bonanza, el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo que se vieron involucrados en esta crisis se pusieron a imprimir más y más billetes. ¿Qué es lo que ha sucedido por ese motivo? Que 12 años más tarde, la base monetaria, es decir, el monto total de billetes, por decirlo de alguna forma sencilla, del país, ha aumentado nada más y nada menos que un 571%, ¿vale? Estamos empezando a ver un poquito el ejemplo que sucedió en la Alemania de los 1920. Entonces, aquí os enseño una gráfica para que veáis el número. Esto es la base monetaria de los Estados Unidos, marcada en millones de dólares. Y vemos como en 1959 pues tienen prácticamente no llegan ni a un trillón. Y poquito a poco se va desatando la locura. Vemos aquí fecha importante, 1971, aquí se sale del Gold Standard, la crisis del .com del 2000, para hacer un pequeño rescate, pues hay que imprimir billetes, pero viene la crisis del 2008, que esta fue la que lo reventó todo. La Reserva Federal se vuelve loca y empieza a imprimir billetes para poder rescatar la economía. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a 2014 aproximadamente, parece que todo ya está bien, dejan de imprimir, pero ahora viene la crisis del coronavirus, ¿no? COVID-19, y pues vemos este spike, este repunte brutal en la impresión de billetes que está ya en 5 trillones de dólares, que, pues bueno, desata la locura porque lo que están haciendo es poner más dinero en circulación para intentar que la gente gaste, ¿vale? Porque estamos en un periodo de incerteza como el que hubo en la guerra de los 1920, Primera Guerra Mundial, y pues la gente ahorra, no gasta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí os enseño el precio histórico del oro. Esto aquí podéis ver durante 100 años cómo ha ido subiendo el oro progresivamente y os he marcado con estas líneas de color amarillo y gris las recesiones que han habido a lo largo de la historia. 1971, salida del Gold Standard, el oro deja de respaldar al dólar americano y vemos que el oro, estando estable anteriormente, empieza a tener subidas de precio pues, bastante irracionales en comparativa con lo que estaba sucediendo anteriormente con el oro, cuando respaldaba el dólar. Tenemos aquí una subida del oro, aquí volvemos a tener otra... aquí tenemos la guerra de Vietnam y vemos cómo dispara el precio del oro. Aquí tenemos una pequeña recesión americana, aquí volvemos a tener otra
debido al desempleo causado por la inflación. Y aquí llegamos a la crisis o recesión del año 2000, cuando hubo la crisis del .com. Y bueno, y aquí tenemos ya la crisis inmobiliaria 2008, que lo que hace es disparar brutalmente el precio del oro debido a la impresión de billetes provocada por la Reserva Federal Americana. Entonces, ahora os voy a poner un poquito en contexto histórico relacionado con lo que pasó en la Alemania del Weimar. Vemos que en 1920 el precio del oro estaba alrededor de 1.340 marcos alemanes. Luego tuvo una pequeña bajada, una pequeña deflación. Para los que no sepáis la definición de deflación, os la voy a leer ahora en un momentito. La deflación es causada por la disminución de la demanda. O la periodo de incerteza, la gente no sabe, baja la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación. Toda vez que una caída de la demanda significa una caída general de la economía. Es decir, ahora, este periodo de tiempo que hemos estado parados, porque no hemos salido de casa, hemos tenido deflación, porque la gente no ha salido, no ha ido al cine, no se va de viaje, porque estamos confinados y no gasta, porque ahorra pensando en qué es lo que puede pasar en el futuro. Muchos de vosotros tal vez estáis en ERTE y, bueno, pues estáis viviendo al límite, con lo cual no estáis gastando lo que anteriormente podríais estar gastando en ocio, caprichos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la deflación se crea un círculo vicioso por el que al caer la demanda las empresas ven reducidos sus beneficios y al ver reducidos sus beneficios tienen que bajar los precios para poder vender. Pues como no venden tanto, mucha gente se queda en desempleo y bueno, tenemos un problema bastante grande. Pero tranquilos, porque aquí está la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para sacarnos de esta deflación. ¿Qué es lo que ellos creen que pueden hacer? Que por imprimir billetes la gente va a empezar a gastar más. Entonces, lo que hacen básicamente es provocar una hiperinflación cuando la gente vuelve a recuperar la confianza, ¿os acordáis? Después de la Primera Guerra Mundial, la gente recupera su confianza en la divisa y empieza a gastar. Los precios tienen que igualarse a la inflación provocada debido a la impresión masiva de billetes. Entonces, yo lo que calculo aproximadamente es que ahora nos encontramos en este punto de aquí, aquí un poquito de bajada del precio del oro y ahora debido a la incerteza de nuevo vuelve a subir el precio del oro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Muy sencillo. Las divisas, es decir, los dólares, los euros, los yuanes, los marcos alemanes, son medios de cambio, son unidades contables, son portables, son duraderos, son divisibles y son intercambiables. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, en contrario con el oro, no son depósitos de valor. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué propiedad tiene el oro que no tienen las divisas para poder ser un depósito de valor a lo largo del tiempo? Si hacemos un poquito de memoria, los egipcios ya utilizaban el oro como medio de cambio para poder comerciar entre ellos. Pues muy bien, muy sencillo. El oro está limitado por la naturaleza. No se puede imprimir y solo lo puedes sacar de las minas. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que las minas están limitadas. Es decir, hay una cantidad X de oro en el mundo y no hay más. En cambio, lo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están haciendo es no parar de imprimir billetes y esto lo que hace es que el dinero, que ellos conocen como dinero o divisa, que es su nombre correcto, pierda valor a lo largo del tiempo, haciendo que tú te empobrezcas y cada año puedas invitar a menos cervezas a tus amigos para tu cumpleaños. Entonces, estamos ya en junio de 2020, ¿de acuerdo? Teniendo toda esta información en la cabeza, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir ahorrando tu dinero en euros o en dólares o en yuanes o en la divisa que seas donde quieras que vivas para el futuro? ¿O vas a empezar a ahorrar tu dinero en oro o plata, que son las que realmente van a conservar tu poder adquisitivo en el futuro? Pensarlo bien y acordaros como los alemanes, en tan solo 2 años, pasaron de poder invitar a sus amigos a 455 cervezas a 50 y luego a 29. Así que espero que reflexionéis acerca del contenido de este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si tenéis algún comentario, por favor, dejádmelo abajo, lo voy a leer y os voy a responder, por supuesto. Y espero
hacer próximamente más vídeos que os puedan servir para Level Up, para subir y sacar vuestra mejor versión. Así que, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like, suscribiros para recibir notificaciones de las próximas actualizaciones y que tengáis un fantástico día. ¡Hasta luego!